El invitado a este encuentro llegó a ser protagonista de muchos de los grandes momentos de transformación nacional en el siglo XX. Fue alcalde de Río Negro y Medellín. También se desempeñó como gerente en empresas públicas de Medellín. Ostentó la presidencia nacional de FENALCO y Camacol y fundó la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. También fue rector de la Universidad Libre de Bogotá y de la Universidad de Medellín, así como director de la Asociación Colombiana de Universidades y miembro del Consejo Nacional de Educación Superior. El doctor Tobón Villegas tiene un amplio recorrido en temas políticos, de emprendimiento y temas de educación. Su reflexión se centrará en el tema de su experiencia en la Universidad de Medellín y su vivencia y sentir alrededor de la ciencia y la libertad. Al doctor Jaime Tobón Villegas, la más cordial bienvenida a la Universidad de Medellín. Primero, ¿por qué estoy aquí? Resulta que en mi ya larga trasegar por el mundo he pertenecido a 3 universidades, de manera que tengo 3 almas mater: Universidad de Antioquia, bachillerato y 3 años de facultad; Universidad Libre, 3 años de facultad, y luego 7 en la dirección y administración de la universidad, y luego 6 años más en la Universidad de Medellín. Esto me completa 32 años de estar vinculado a la universidad. Por eso, queridos estudiantes, yo sigo siendo universitario y en ese sentido voy a conversar con ustedes. En un aviso muy elegante que vieron por aquí, parece una cuestión de artistas, me pasan una información más o menos en donde cuál es la cátedra de Ciencia y Libertad. Quiero darle lectura porque vale la pena que tengamos algunos conceptos generales primero. Los fundadores proyectaron la Universidad de Medellín como un centro para el cultivo de la ciencia mediante la investigación, para el ejercicio de la libertad alimentada por el conocimiento y para la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo integral del país. En el acta de fundación se esbozan esos caracteres esenciales para que los hombres que en ella se forman cimienten su ejercicio profesional en las dimensiones básicas de la experiencia humana, la verdad en la búsqueda del conocimiento, la bondad en la quietud ética, la belleza en el comportamiento del desarrollo armónico del país y la unidad en su trabajo diario para construir una nación donde quepamos todos en sana convivencia. Tomando como base estos principios que me han entregado, quiero con ustedes hacer algunas reflexiones, primero, sobre algunos principios básicos que ustedes han visto desde luego, pero que yo quiero volver a recordar. Repito mi profundo reconocimiento con las directivas desde la Rectoría, la Escuela de Derecho, etcétera, y todos los que han hecho posible que yo esté aquí presentando las excusas por lo que voy a decir, tratando de que con ustedes lleguemos al final de esta charla, que no es una conferencia magistral, sino unos apuntes generales sobre la universidad y sus fines, para que al final digamos si la Universidad de Medellín está cumpliendo con estos postulados que se propuso y con lo que tiene que ver con las universidades desde que se fundaron en el siglo y desde Grecia, empezando por algunos principios fundamentales de 4 filósofos que he escogido que hablaron de educación. En esos términos, yo quiero empezar por definir algunos principios que ustedes, me imagino que los han visto ya: la ética, la ciencia, la libertad, la democracia, la autonomía y la universidad. Si logramos definir estos 6 conceptos, enmarcamos dentro de eso lo que es la Universidad de Medellín. Aquí sí voy a aprovechar para leer algunas partes porque me da pena, porque son conceptos muy claros, tomados de enciclopedias y de filósofos, etc. La ética es la parte de la filosofía que tiene por objeto la valoración moral de los actos humanos. En términos, deriva del vocablo griego ethos, que significa costumbre, de ahí que se haya definido frecuentemente como la doctrina de las costumbres. La evolución experimentada por este término ha ocasionado a través del tiempo
y ha llegado a identificar con la moral, considerando como filosofía moral la ciencia. Esta abarca solo el estudio de las teorías filosóficamente justificadas, es decir, examinadas en los fundamentos, aunque hasta Aristóteles no se elaboró una ética como disciplina filosófica, se encuentran los presentes en las reflexiones de carácter ético de los presocráticos cuando trataban de hallar las razones por las cuales los hombres tenían que comportarse en una determinada forma. Aquí quiero yo recordar que en mis épocas de bachillerato, el profesor don Ramón Moreno nos decía, al definir la palabra ética, que decía que era la palabra moral, viene de la palabra moral que significa moral, costumbres, o sea que ley moral es lo mismo que ley de las costumbres. Aquí aparecen algunos conceptos generales en el Renacimiento. En el siglo, hay que señalar que dentro de la ética cristiana existieron también variantes, distintos puntos de vista. Aparecen en especial los neoestoicos que prevalecieron durante los siglos XV y XVI, están Descartes y Spinoza. Y viene alguna parte de los Maquiavelo, etcétera, la parte moral y la parte de la ética moral, la ética física y la ética moral, que tiene unos conceptos generales sobre esto, pero naturalmente no queremos distraerlos mucho, sino recordar únicamente estos principios que vale la pena tener en cuenta. Viene una definición que debemos hacer sobre ciencia. Conocimiento cierto las cosas por sus principios y causas. Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye una rama particular del saber humano. El concepto de ciencia ha variado a través de los tiempos y en la actualidad ha quedado eclipsado por parte del desarrollo de las ciencias. Para Platón, la ciencia concierne a lo necesario eterno. Durante la Edad Media predominó una fuerte concepto de ciencia como asimilación del espíritu en la cosa sabida, Santo Tomás. El profesor Wolff la definió como el hábito de demostrar lo que se afirma. Para Kant, la ciencia es todo conjunto de conocimientos ordenados según principios, un conjunto de datos que permitan clasificar y prever el fenómeno. Saber o erudición, vienen luego ya algunas definiciones de la ciencia económica, las ciencias exactas. Hay otras definiciones que no valdría la pena detenernos en eso. Viene la cuestión de política, después la UNESCO definió una comisión de especialistas que propusieron la catalogación del contenido de la ciencia política y la división en teoría política, que se divide en teoría política y historia de las ideas políticas. Instituciones políticas que son la Constitución, el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. La administración pública, las fuentes económicas y sociales del gobierno, instituciones políticas comparadas, partidos o grupos de opinión pública que se desglosa en los partidos políticos, los grupos y las asociaciones, la participación del ciudadano en el gobierno y la administración pública, la opinión pública y finalmente relaciones internacionales, que se divide en política internacional, organización y administración internacionales, derecho internacional y viene luego las ciencias sociales. De manera que es otra importante que debemos tener muy preciso en relación con ciencia para saber que la Universidad de Medellín está metida dentro de este concepto de ciencia que para ella es fundamental en el desarrollo de sus actividades. Miremos la libertad. La libertad es una facultad natural que tiene el hombre de obrar en una manera o de otra o de no obrar, estado del que no es esclavo o del que no se está preso. Falta de expresión. El concepto filosófico opuesto a determinismo. Metafísicamente es el estado del ser que no encuentra ningún obstáculo interior o exterior. Moralmente consiste en actuar conforme al bien y a la razón. La libertad condicional, que tiene algunas, viene libertad de comercio, libertad de conciencia, libertad de cultos, en fin, algunas cositas sobre aspectos de la libertad. Pero aquí vale la pena tener en cuenta que libertad tiene un principio fundamental que radica en la acepción salida de la libertad, que es el liberalismo, no entendido como la cuestión eleccionaria o de grupo, sino como entidad filosófica. El liberalismo, que es una orden de ideas que profesan los particulares del sistema liberal.
proclama la libertad del individuo y la absoluta independencia del Estado en su organización y funciones de todas las regiones positivas. Se basó en las reflexiones sobre lo natural desde David Hume en 1711. Su seguidor Adam Smith proclamó la tesis de que las personas eran libres en sus relaciones políticas y económicas. En la Gran Bretaña, el Partido Liberal consignó en 1832 la aceptación de gobierno de la reforma en un acto en el sentido de que el poder se conocía una serie de medidas liberalizadoras. Durante la primera mitad del siglo XIX, la mayor parte de los países de Occidente adoptaron el sistema liberal, en el sentido que estoy hablando. Durante esta misma centuria y siguientes, el primer liberalismo ha sufrido una considerable. El postulado de una sociedad libre, David Ricardo y Stuart Mill sentaron las bases del liberalismo económico. El posterior desarrollo alcanzado por las empresas superó en mucho las posibilidades del individuo y pudo llegar a convertirse en un verdadero peligro para la sociedad. Algunos conceptos sobre esto que vale la pena tener en cuenta, y es que el principio del liberalismo basado en la libertad. Los ingleses fueron tal vez los primeros a hablar de la política. Juan Sin Tierra, en 1215, tomó la decisión de ponerle control un poquitico al soberano y creó inclusive el habeas corpus, se habla desde aquella fecha. En 1640, la Revolución Inglesa, contra el rey Carlos I, nació la democracia parlamentaria, el pensamiento del liberalismo como pensamiento político. En el 89 el Parlamento expidió la Declaración de los Derechos, Bill of Rights, exigida los principios de Orange para acceder al trono de Inglaterra. En 1791 encontramos que las notas que se publicaron de uno de los más importantes miembros de la Revolución del 20 de julio, el precursor Pedro Fermín de Vargas, dejó esta anotación. Habló sobre los derechos del hombre, que después don Antonio Nariño publicó en 1794 los 4 derechos fundamentales: libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Por lo cual, don Antonio Nariño fue encarcelado, usted ya sabe la historia de Nariño. Los más precursores de esta fecha de la Revolución Francesa, después de la revolución que tomaron los ingleses, están Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, y don Víctor Hugo fueron los principales promotores de la Revolución Francesa, 1789 a 1820, con los 4 principios fundamentales. En la Constitución de Cádiz de 1812, cuando empezó el problema con los Borbones para la independencia que querían ya, allí se montó en la Constitución de Cádiz la primera concepción del concepto de liberal, y ahí con los déspotas ilustrados, que era lo que estaban llamando aquellos tipos cuando en Cádiz ya resolvieron hacer esta Constitución, que luego se tomó en la Constitución de Río Negro, no es la del año 63, sino en 1812, el Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral, don Juan del Corral y el José Manuel Restrepo, hicieron la primera constitución de las constituciones que salieron en 1811, la 1812 en Río Negro, y ahí aparece un concepto importantísimo, una constitución sabia y liberal. Aparecía ya ese concepto de la... Hay una cosa importante dentro de estas cuestiones del liberalismo, que don Francisco de Miranda en Londres en 1797 creó la parte del liberalismo colombiano, la logia americana, y con una condición: que allí participaron Simón Bolívar, Antonio Nariño, Andrés Bello y Pedro Fermín de Vargas. En la autonomía tenemos que apelar también a la Constitución Política de Colombia, porque no solo es la autonomía filosóficamente hablando, sino que entramos ya en la autonomía universitaria, que es el estado y condición del pueblo que goza de entera independencia política, potestad que pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades del Estado para regir intereses peculiares de su vida interior mediante normas y órganos de gobierno propios, condición de individuos que de nada dependen en ciertos conceptos, hecho de darse uno mismo su propia ley,
el concepto de autonomía es consecuencia, se opone a la anarquía, constituye la noción fundamental de la moral kantiana que afirma que solo quien se impone a sí mismo la ley actúa moralmente, ya que la recta conducta carece de valor cuando el individuo obedece a una ley impuesta. Aquí entramos para mirar ya la autonomía, lo que nos interesa en la universidad, la autonomía universitaria. Después de muchos recorridos con motivo de la autonomía universitaria, que no se había definido muy claramente desde las épocas de la primera fundación de la Escuela de la Universidad de Bolonia en el 1088, aparece el artículo 69 de la Constitución, ya en la Constitución del 91, pero venía en la Constitución antes. Se garantiza la autonomía universitaria. Aquí es donde entra el concepto filosófico de la autonomía. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establece un régimen especial para las universidades del Estado. Facilitará el mecanismo financiero para que haga posible el acceso de las personas. En relación con la autonomía, no ha sido fácil los que hemos discutido este principio con los distintos gobiernos, porque muchos contradictores de esta política es que dicen que no puede haber un gobierno dentro del gobierno. O sea que si le dan plena autonomía a las universidades, sería como constituir un gobierno. Y ahí ha nacido el problema cuando el doctor Carlos Lleras ordenó a la fuerza pública intervenir en la nacional, si hubo esa discusión tan fuerte en los años 68 sobre si tenían las autoridades policivas y de ejército podían intervenir en los claustros universitarios. Y la otra teoría es la libertad de los autos, abrir la universidad sin fronteras de ninguna naturaleza. Lo que se está abriendo ahora es una política que ha aparecido recientemente sobre la autonomía y la plena libertad correspondiente, que son claustros que no pueden estar enclaustrados, perdón por la repetición, sino que pueden ser libres, es decir, no tener rejas ni tener... Hay una discusión sobre eso. Esto, naturalmente, nos ha dado mucha discusión, y en estos libros que he traído, ahí tenemos toda la discusión que se hizo a raíz de la discusión de la Ley 30 del 92, y que seguimos todavía discutiendo porque se sigue con la famosa autonomía. Sin embargo, ya hoy las universidades, especialmente después de la Revolución de 1918, en la Universidad de Córdoba, cambiaron totalmente las universidades y ya eso se hizo para participar los componentes de las universidades, o sea, directivas, profesores, estudiantes y trabajadores que participan en el desarrollo de la universidad. Eso ya hoy está pues muy revaluado, prácticamente ya se permite que todas las entidades que hacen parte de la universidad así se configura. De manera que estamos dentro de la Universidad de Medellín, estamos practicando este concepto fundamental sobre el cual quiero llamar mucho la atención, sobre la oportunidad que tiene la universidad de manejarse, de dar sus propios reglamentos y de atender todos los puntos en que estamos inmersos en el problema de la autonomía universitaria. Aquí encontré papel que es del concepto fundamental. Dice, después de analizar un montón de aspectos, dice finalmente el doctor Milton Fuentes, al hablar de la historia del Partido Liberal en 1952, después de nuestras reflexiones, dice: instaurar entonces el liberalismo, la libertad civil, la libertad fiscal, la libertad personal, la libertad social, la libertad económica, la libertad política, la libertad doméstica, la libertad nacional y la soberanía popular, y quiere como corolario de estas libertades un libérrimo parlamento en el cual estén representadas todas las clases sociales y políticas del pueblo. De manera que es un concepto supremamente importante en relación con lo que son de la autonomía. Finalmente, miremos este concepto sobre universidad, que bien vale la pena tener en cuenta antes de entrar en la definición que hicieron los filósofos a los cuales nos vamos a referir enseguida. El término universidad se deriva del latín universitas magistrorum y scholarum, que aproximadamente significa una comunidad de profesores y académicos. Era lo primero que había. Ahora podemos ver un poquitico adelante que la universidad era un conjunto
de maestros de carpintería, de distintas artes, y ahí nació la necesidad de crear maestros, que es una teoría bastante interesante. Estas comunidades eran gremios medievales que recibieron sus derechos colectivos legales por las cartas emitidas por los príncipes, los prelados o las ciudades en las que se encumbraban. Otras ideas centrales para la definición de la institución de la universidad es la noción de libertad académica y el otorgamiento de grados académicos. Muchas de estas escuelas inclusive se formaban como escuelas, y así tenemos, por ejemplo, los colegios, el Colegio Rosario, por ejemplo, fundado en 1653. Los vamos a ver más adelante. Muchas universidades se desarrollaron en las escuelas catedralicias y escuelas monásticas que se formaron desde el siglo VI. Históricamente, la universidad medieval fue el producto típico de la Europa medieval y sus condiciones sociales, religiosas y políticas. La universidad es una institución de enseñanza superior que comprende facultades que confieren los grados académicos correspondientes según las épocas y países. Puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, y el vocablo medieval de universitas se empleó originariamente para designar cualquier comunidad o corporación considerada en el aspecto colectivo. Las universidades entendidas como centros de enseñanza surgen en el siglo XII y su origen se halla en las antiguas escuelas catedralicias y episcopales. Las más destacadas fueron las de París en 1150, la de Bolonia en 1088, la de Oxford en 1170, cuyos estudios fundamentales eran respectivamente la teología, el derecho y las ciencias. En la Corona de Aragón destacaron Montpellier, Lérida, Huesca y Barcelona, mientras que en Castilla lo hicieron Salamanca y Valladolid. En el siglo XVI se fundaron las primeras universidades americanas, Santo Domingo en el 1530, en Lima en 1551, en México en 1553, y en los siglos XII y XIII se produjo una cierta decadencia de las actividades universitarias, sobre todo en España y Francia. La recuperación llegó en el siglo XIX con los movimientos y reformas que invadieron Europa. El carácter academicista de la Universidad Decimonónica ha dado paso al siglo XX en una concepción norteamericana de la universidad de masas, donde se da prioridad a la enseñanza técnica y práctica frente a las humanidades. Aquí es bueno aclarar que en 1823 el general Santander, cuando hizo la reforma educativa en aquella fecha, le dio cabida a la famosa tesis que venía de Londres, la escuela lancasteriana, que era la formación ya en grupos generales, la investigación y demás, que fue lo que ocurrió cuando vinieron unos profesores a Antioquia en 1813 y 14, cuando el sabio Caldas vino a Río Negro, que es otro capítulo importante sobre ciencia y tecnología. De manera que ya tenemos aquí pues este concepto también de universidad. Estos 6 conceptos los dejamos muy claros para que observemos si dentro de ellos hay que tener en cuenta cómo va encajando la universidad dentro de cada uno de estos principios. Veamos entonces ahora lo que nos dijeron estos amigos filósofos de entonces que hablaron de universidad, para que podamos tener las raíces fundamentales en que se basan estos conceptos de universidad. Pitágoras, del año 71 al 97, un filósofo, matemático, astrónomo, músico, místico griego, que fundó una escuela secreta religioso-política dedicada a la celebración de misterios y al apoyo del gobierno tradicional de las ciudades griegas en Italia meridional. Se cree que no escribió nada del pitagorismo, es decir, extraer claramente las ideas de su fundador, no se puede. Se le atribuye la doctrina de la inmortalidad del alma y la transfiguración a otros cuerpos. Afirmó que la sustancia de la cosa es el número, es decir, el orden mensurable, y que la música expresa de manera evidente la armonía universal. Asocio estas propiedades de las cuerdas con su longitud y su periodo vibratorio con la consonancia. Esto tal vez lo puede interpretar mi señora, que sabe de música. La ética pitagórica
era de carácter peligroso y proponía al hombre hacerse semejante a la divinidad. Estudió con Ciro y con Anaximandro y viajó por Egipto y los demás países del Oriente. Sócrates, en el año 39, filósofo griego, uno de los más grandes de la antigüedad, en su influencia personal en Atenas, así como el valor ejemplar para todo el pensamiento occidental en su consagración a la filosofía. Fue maestro de Platón, Euclides y Aristipo, todos ellos fundadores de escuelas filosóficas. Hizo del hombre como ser moral, el centro de investigación filosófica. Contra los sofistas propuso condiciones del saber, la ironía, método para descubrir y reconocer el programa irónico, y la mayéutica, que es la investigación en común. Presentó la inducción como proceso formativo del concepto y la definió en todas como caracterización de lo universal. Afirmó que la virtud puede enseñarse y que resulta del conocimiento verdadero. Fue acusado de corromper la juventud por las creencias contrarias a la religión del Estado. Fue condenado a beber la cicuta y su defensa último testimonio fue inmortalizado por Platón en los diálogos Apología de Critón. Sócrates tampoco escribió nada, convencido de que solo a través de la comunicación oral discurre la vida de la investigación, el examen incesante de sí y de lo demás. Platón, en el 347, filósofo griego, nacido en Atenas, dentro de una familia de noble linaje, etc., conoció a Sócrates a los 20 años y estuvo asociado a él. En Atenas fundó la Academia, comunidad libre de libre educación, donde tuvo como discípulo a Aristóteles. Su filosofía rivaliza con la de Aristóteles en importancia, fecundidad e influencia en el desarrollo del pensamiento occidental. Platón se propuso no solo clarificar la enseñanza de Sócrates, sino explorar por su cuenta valores problemáticos filosóficos como la unidad de la virtud, su comunicabilidad, su reductibilidad al saber, la inmortalidad del alma, la naturaleza del amor, la belleza, la justicia y el origen del lenguaje, y las características de un Estado justo y ordenado, la esencia de la sabiduría. Notable entre las enseñanzas de Platón es la llamada doctrina de las ideas, según la cual las cosas sensibles son limitaciones pálidas de las ideas, entidades que no empíricas, verdaderamente reales y eternas. Según él, la vida humana está llamada a la contemplación de las ideas como en su momento, como un momento perfecto y feliz. Definió la necesidad de un Estado educador. Esto es una cosa muy importante para el gobernador actual, que quiere una Antioquia completamente educada. Es el Estado educador que logra su armonía en la estratificación y división de sus varias funciones. Es autor de 7 cartas de apología de Sócrates y los 34 diálogos, entre los que sobresalen el banquete, Georgias, Melón, la República, Timeo, críticas y leyes. Finalmente, Aristóteles, en el año 322 a.C., filósofo y científico griego cuya contribución al saber general del Occidente se cuenta entre las más amplias, duraderas y significativas de todos, que mantuvo una estrecha asociación durante muchos años. Después de realizar varios viajes, se hizo cargo de la educación de Alejandro Magno y en el 335 abrió el Ateneo, en Atenas el Liceo, centro dedicado a la enseñanza y a la investigación de las diferentes ramas del saber. Se conservan de él 47 tratados relacionados con la lógica, la metafísica, la física, la historia natural, la psicología, la ética, la política, la economía y la retórica. Como pensador enciclopédico, proporcionó la armazón y un modelo de sistematización al pensamiento cristiano y musulmán. Su filosofía revaloriza la realidad natural y concreta frente a las ideas platónicas, explica la multiplicidad de los seres y el cambio mediante la distinción entre materia y forma, sustancia y accidentes, siente el principio de casualidad y de orden en el cosmos organizado a partir del primer motor de la forma, indica las leyes principales del pensamiento lógico, ve la excelencia en la acción humana de la virtud interpretada como equilibrio entre los extremos de la vida humana. Aquí tenemos pues ya estos conceptos de estos 4 filósofos griegos, en donde nos cuentan cómo en aquella época fue la cuestión de las escuelas, cómo se formaron las escuelas en aquel momento, lo que llamamos hoy pues las famosas universidades. La Universidad de Cambridge, por ejemplo,
crea su primera cátedra de investigación científica en 1794, pero ya venían las que se habían formado. La Universidad de Bolonia en el año 89, que recibe el título de universidad en 1317. ¿Para qué recibía el título de universidad? Para que pudiera expedir títulos y lo que llaman hoy la acreditación. Era acreditar que fulano de tal tenía algún concepto de algún aprendizaje. La de Oxford en Inglaterra en 1096, la de París en 1150, la Universidad Moderna de Italia en 1703. En fin, hay una serie de universidades que ya encontramos una, entre las primeras más antiguas aparece la de Nankín, China, en el año 259, que era de un famoso instituto que había, en ese momento tenía el título o graduación, que era lo que había. La de Bolonia, en 1088, empieza con estudios de Derecho y se va desarrollando hasta convertirse en universidad. Así todas tienen aquí unos cuadros especiales. Naturalmente no voy a demorarme leyendo estas concepciones. Bien, entonces, las universidades en América Latina. En América Latina, la primera universidad fundada oficialmente de acuerdo con la normativa jurídica impuesta por la monarquía española fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima. La Escuela Universidad Nacional fue fundada en cédula de 1551. Desde el siglo XVII al 1613 fue fundada la actual Universidad Nacional de Colombia. Se fue la actual Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Mayor de San Francisco. En el 76, Guatemala, la Universidad de México, el 21 de septiembre de 1551. El modelo fue el de las universidades en España, Salamanca y Alcalá de Henares. Las universidades coloniales son semieclesiásticas y cerradas, jesuitas, dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos. Sus criterios de pertenencia y método perduran sin cambios por los siglos. Los aspectos actuales nacen en la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, que se extendió por toda la América Latina. Serán focos de resistencia social y política frente a las dictaduras que años después que se regó por todo el continente americano. Vienen las universidades ya más con nosotros, que empiezan las universidades nacionales. Empieza la universidad fundada en 1580, la primera institución universitaria establecida en el Nuevo Reino de Granada durante casi 2 siglos y medio bajo la tutela de la Comunidad Dominicana. Fue la universidad más importante del país y hasta el primer cuarto del siglo XIX era la única autorizada para otorgar títulos universitarios. En 1826, el general Santander, con el propósito de nacionalizar el sistema educativo, le quitó la licencia, que se la devolvió después en 1861 don Tomás Cipriano de Mosquera. La Universidad de Santo Tomás, que es la Universidad Javeriana, con la Compañía de Jesús, sobre los derechos para otorgar títulos. En medio de esta refriega, los jesuitas tuvieron en 1621 la autorización papal para fundar la universidad. 2 años después, la Academia Javeriana abrió las instalaciones del Colegio Seminario San Bartolomé, actual Colegio Mayor de San Bartolomé. Tienen que recordar que en estos 2 institutos, el Colegio de San Bartolomé y la Escuela del Rosario, fundadas en esa fecha de la colonia, fueron las instituciones que permitieron la formación de las primeros gentes preparadas después de la colonia para que participaran en la revuelta del 20 de julio de 1810. Y cabe aquí anotar que en esa fecha uno de los puntos más fundamentales, sin ser una escuela, pero que evidentemente la formó, fue el sabio Mutis, cuando vino con Mesía de la Cerda, que lo trajo como botánico y médico, y le permitieron en 1783 crear la expedición botánica. Y a esa expedición se vincularon Antonio Nariño, el sabio Caldas, Camilo Torres, Francisco Antonio Sea, Fermín de Vargas, Eloy Valenzuela y otra serie de gentes que lo acompañaron. Y evidentemente fundó una escuela y fue el que trajo también, coincidió con la venida del
este amigo de Cuba, Manuel del Socorro Rodríguez, que fue el que hizo la primera publicación de los derechos del hombre, que tradujo Nariño, y eso ocasionó la revuelta del 20 de julio. O sea que hay una importancia muy grande, y yo le atribuyo a que la cátedra que fundó el sabio Mutis creó una mentalidad importantísima como uno de las principales bases para la revolución del 20 de julio de 1810. En 1623, el arzobispo de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, fundó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, universidad creada por el territorio de la Nueva Granada desde 1850. El Rosario es la universidad más antigua del país, a diferencia de Santo Tomás y la Javeriana, que nunca cerró sus puertas. Ustedes conocen ya mucho pues todas estas universidades. Viene la Universidad Nacional de Colombia, que se fundó el 22 de septiembre de 1867. Naturalmente ha tenido muchas dificultades. Después vino ya en el año 35 el doctor López Pumarejo, le dio vigencia a esta universidad que había sido clausurada desde la época de Núñez, y finalmente la Universidad del Cauca, San Francisco de Asís en Popayán, fue fundada en el siglo XVII. Allí estuvieron Francisco José de Caldas, Camilo Torres. En 1800 pasó en el 84, concede el nombre de la Universidad del Cauca. En el año de 1803 se funda la de Antioquia, el Colegio de Antioquia, que se fundó en San Ignacio por los frailes Fray Rafael de la Serna y Fray Cancio Botero. Esto funcionó más o menos hasta 1818, luego el general Santander en 1823 le dio calidad de Colegio de Antioquia. Eso se pasó una época más o menos un poco confusa, hasta que en 1871 Pedro Justo Berrío le dio ya la vigencia de universidad, y ya como tal la tenemos desde ese momento. Viene después ya la otra universidad. Hay otras universidades, pero naturalmente hay una muy importante, y fue la Universidad Republicana, que fue fundada por Ricardo Inestrosa Daza, originario de mi pueblo, Río Negrero, con doctores Nicolás Pinzón y el doctor de Mendoza. Fundaron la Universidad Republicana en 1888, pero Núñez la clausuró. Eso estuvo así hasta 1918, y posteriormente ya le dieron vigencia. En el año 32 ya se fundó como externado de Colombia, y desde entonces funciona como tal, con unos principios similares a todo lo que hemos visto sobre los conceptos de libertad, universidad, ciencia, tecnología, etc. Y la Universidad Libre, que arranca de 1923 en el Congreso Liberal de Ibagué. En la resolución número 6 de aquel Congreso se ordena, por parte del general Benjamín Herrera, crear una institución con una serie de principios liberales supremamente importantes: libertad de cátedra, libre investigación, etcétera, conceptos que trae la Universidad de Medellín en términos parecidos. Allí se creó un comité, pero de tipo financiero, y crearon la universidad como sociedad anónima. Esta no funcionó, sino que estuvo vigente como sociedad anónima hasta 1946, cuando me tocó, por fortuna, yo llegué a terminar mi carrera a Bogotá en 1944, salí a la Universidad de Antioquia de tercer año, entré a la Universidad Libre, ahí fui representante de los estudiantes, luego representante en la conciliatura, y me tocó con las gentes de entonces, Darío Echandía, Miguel López Pumarejo, Harry Roto del Corral, a Ramón Miranda, las gentes más importantes de aquella época, y hicimos la transformación de la universidad en corporación, que tiene ya los mismos principios liberales que hemos venido analizando. Desde entonces la universidad pues está funcionando correctamente, tiene ya mucha expansión. Después se logró conseguir el lote donde está hoy la universidad, y fundamos, a mí me tocó el doctor Gerardo Molina, quien muy amablemente hizo las veces de vicerrector en los 3 años que estuve en su rectoría, y fundamos la de Cali, la de Cúcuta, que era exactamente un concepto de estos que hemos visto, un concepto que era el grupo de artesanos de Cúcuta, y lo convertimos en un centro educativo, y hoy es la Universidad Libre en Cúcuta. Fundamos la universidad en Cartagena y fundamos la de Cali también.
la de Barranquilla ya estaba funcionando. O sea, pues que mi vinculación con las universidades tiene mucho que ver pues, con todos estos procesos de la universidad. La cátedra de José Celestino Mutis, el 13 de marzo de 1972, inició su cátedra de matemáticas en el Colegio Los Rosarios en Santa Fe de Antioquia. Este Mutis, con todos estos amigos que lo acompañaron, creó esa famosa escuela del herbario colombiano que tiene tanta atención. Pero en mi opinión es que fue la llamita que prendió con la Declaración de Derechos publicado por Nariño en 1794, lo que perteneció pues a la Revolución del 20 de julio. Posteriormente vino la cuestión de lo que llamaban los criollos ilustrados, que aparece también el primer colegio femenino el 23 de abril de 1783 en el convento de Nuestra Señora, que comenzó a funcionar el primer colegio femenino del virreinato para formar las hijas de las familias nobles de Granada. Recuerden ustedes que en aquella época, cuando vino más la invasión de españoles a Antioquia, especialmente a Antioquia me refiero, en 1726-27, en esa época de los años 30, la invasión que hubo aquí de españoles, pero siempre traían la maestra o la profesora o tutora. Después, hijas de los mismos dueños eran los que capacitaban. Recuerdo que en el Oriente se fundaron varias escuelas en aquella época y tenían institutoras porque no permitían que fueran, y además porque no había escuelas. Hay las primeras escuelas se fundaron en 1726 en una parte que se llama Vila Chuaga y eran las mismas profesoras los que había. Posteriormente, con la venida en 1813, el sabio Caldas, que se vino después con la discusión con Nariño por el federalismo y el centralismo, se radicó en Río Negro y trajo dos personas que fueron fundamentales en el desarrollo de este problema educativo, que fueron don Manuel Bravo, el abuelo de don Pascual Bravo, un educador extraordinario, y el señor Balcázar. Esas dos personas fueron las que fundaron con el sabio Caldas la escuela en Río Negro, a la cual participaron más o menos unos 14 o 18 muchachos en aquella fecha. Estaban Liborio y Braulio Mejía, estaban los Córdobas y hubo otras gentes que participaron en toda esa cuestión. De manera que hay una tradición muy importante de para qué servían las universidades, que fueron las que prepararon las gentes para poder tener la independencia de Colombia en esas condiciones. Hay otro aspecto por aquí fundamental. Cuando la República resolvió la educación de las mujeres, los esfuerzos de los gobiernos liberales para universalizar la educación dieron uno de sus frutos cuando se amplió la cobertura educativa para las mujeres. La proporción de niñas en las escuelas del país pasó del 16% en 1849 a 34% en el 70, y se estima que en el año 73 había un total de 544 niñas en escuelas públicas frente a 1.300 que había en las distintas escuelas. Cuando se hizo la reunión de UDUAL, que es la unión de reuniones de universidades latinoamericanas en Bogotá, estaba yo en Ascún, las cartas de la Universidad Latinoamericana aparecen además conceptos dentro de los cuales aspiramos a enmarcar también las bases de la Universidad Colombiana desde la fundación en nuestro medio, con más de 300 años de existencia. En la carta, repito, aparece entre sus objetivos el desarrollo de la personalidad humana, la difusión de la ciencia y la cultura, el conocimiento de los problemas latinoamericanos y universales, la formación del espíritu cívico, la creación de una conciencia social que se ajuste a los ideales de paz y al respeto a los derechos humanos, el afianzamiento de los principios de independencia política y liberación económica de nuestros países, el fomento a la investigación científica y pura, la orientación de las investigaciones de beneficio del hombre americano y donde la técnica esté al servicio de los más altos intereses de la población. Además, por sobre todo, propiciar la integración económica y cultural de América Latina. Eso es un sueño que no hemos podido realizar. Se hicieron después varios simposios, me tocó participar en México en el simposio de 1990, se dejaron algunas recomendaciones, allí se hicieron precisas recomendaciones como ampliar las oportunidades de investigación y desarrollo en temas de vanguardia como las tecnologías, nuevos materiales,
la informática, las telecomunicaciones, protección del medio ambiente, los recursos terrestres, marinos y atmosféricos, patrimonio de la humanidad, redes de investigación científica, intercambio de investigadores, el amplio conocimiento de la comunidad científica y técnica de América Latina. El mismo coloquio recomendó a los gobiernos del área de la máxima prioridad en el desarrollo científico como la máxima inversión para el futuro, integración de los procesos de investigación en planes regionales y subregionales. Aquí es donde tiene que participar la universidad. Premiar los procesos de investigación en planes regionales, el flujo de investigadores, profesores y estudiantes entre los países, considerar la ciencia como parte integral de la cultura, reorientar el gasto público con mayor porcentaje a la investigación y a la formación de recursos humanos, establecer políticas de ciencia y tecnología con la comunidad científica, el sector productivo, dar prelación a la investigación para la solución de los problemas de la salud, la alimentación, entre muchos otros. Y finalmente, en Venezuela, cuando hicimos una reunión en 1991 en la UNESCO, allí se aclaró, se ahondó en las funciones fundamentales de la docencia, la investigación, los posgrados, el financiamiento y la extensión. Allí también se firmó una agenda de compromiso sobre los temas de mayor preocupación como son la eliminación de la pobreza crítica, la consolidación de los sistemas democráticos, la estabilidad económica y social, la formación de recursos humanos con equidad, la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, el acceso real y oportuno al conocimiento científico y tecnológico, el crecimiento demográfico y en particular el acelerado proceso de la urbanización. ¿Esto qué indica? Indica que la universidad es el foco fundamental para el crecimiento de las comunidades y el desarrollo de su ciencia, la tecnología y todos los principios fundamentales. De manera que anteriormente la universidad estaba ausente de la comunidad, hoy no, hoy tiene que estar inmersa en la comunidad y la comunidad buscar. Por eso ya en Antioquia tenemos universidad, empresa y Estado. Ese triángulo se ha ido formando precisamente con mucha importancia sobre eso. Aquí quiero hacer un poquitico no de política, sino de contarles un poco el ambiente que se vivía para la fundación de la Universidad de Medellín. Las otras se formaron indistintamente, algunas como la Universidad de América, Jaime Posada Díez, con un grupo de profesores, fundó la salida de la Universidad Nacional. Y aquí tenemos un proceso en que de la Universidad de Antioquia salió la de Medellín, de la de Medellín salió la Autónoma, en fin, por circunstancias especiales. Miremos qué ambiente había en 1950, cuando se formó la Universidad de Medellín. Veníamos de un ambiente supremamente difícil de carácter político. Le ruego que esto lo tomen como tipo histórico y no como cuestión de tipo política. En 1900 tengo que arrancar un poquitico históricamente, porque el Partido Liberal que venía manejando el país en 1944 vino el apresamiento del doctor López en Pasto y lo llevaron a la casa del doctor Buccelli y el coronel Gil, no sabemos si en un rasgo de inteligencia el doctor López le dijo, pero a renunciar necesito papel sellado. En la finca del doctor Buccelli, ¿qué iba a haber papel sellado? Entonces el coronel Gil se asustó. Mientras eso ocurrió en Bogotá, el doctor Echandía era el designado, Alberto Lleras el ministro de gobierno, tomaron la Radio Nacional y acabaron con el golpe. Solamente hubo un muerto en Bucaramanga, un coronel Marín, tal vez, fue el único muerto. Parece que no obedecieron lo que tenía el coronel Gil, que era atajar el gobierno de López, que venía ya un poquito demeritado, porque había habido una crisis cuando los alemanes, con la cuestión de la Handel, unas acciones eso dio mucho que hablar sobre ese particular. Entonces ya López, un poquitico aburrido, se fue para los Estados Unidos, duró 3 meses, vino, renunció, se cargó Alberto Lleras. Pero con motivo de las elecciones de 1946, el Partido Liberal se dividió en Turbay y Gaitán y nunca se logró que se lograran juntar. Y miren ustedes, esa elección sacó el doctor Gabriel Turbay
que era el candidato, digamos, oficial, un hombre eminentísimo. Yo fui de su grupo estudiantil y después nos encontramos 5 rectores que fuimos el grupo universitario de aquella fecha. Sacó 442.000 votos, el doctor Gaitán 358 y el doctor Ospina entró tranquilamente con 565.000 votos a la presidencia de la República. ¿Qué encontró el doctor Ospina? Un parlamento completamente liberal. Entonces le tocó hizo un gobierno de unión nacional. Eso duró muy poquito porque el doctor Laureano Gómez atacó mucho ese principio. Aquello se acabó, una balacera en la Cámara, recuerdo, por lo cual sufrió el doctor Jorge Soto del Corral, un balazo en una pierna y de eso murió lastimosamente. Y murió Gustavo Rodríguez también en manos de un conservador. Eso se fue complicando y en las elecciones del 47 el doctor Gaitán ganó las elecciones y el doctor Santos, que era el director del partido, le entregó las llaves simbólicamente de la elección liberal. Ya después vino lo del 9 de abril en un capítulo aparte. O sea que la situación que había en aquel momento de los años 50 era bastante difícil. El Partido Liberal tenía de candidato al doctor Echandía en una manifestación, hubo 3 muertos y don Vicente Echandía, hermano del doctor Echandía, en la parte que hoy es donde está el Hotel Tequendama, que era la vieja plazoleta de Bavaria. Allí murió entonces el doctor Echandía, retiró su candidatura y entró el doctor Laureano Gómez. Después vino ya, le entregó a Urdaneta Arbeláez, estaba muy enfermo, y luego ya vino el 13 de junio, volvió a tomar la casa. En ese momento la situación del país era muy complicada, especialmente en los Santanderes, en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y el Valle, porque habían nombrado unos gobernadores supremamente violentos. Recuerdo que en Manizales hubo un abaleo de estudiantes, en Cali otro, en Cundinamarca ni hablar, y en Antioquia la persecución era aterradora. Pero en ese momento el problema era confuso en Medellín y aprovecharon un movimiento que hubo político en las plazas de Medellín para formar un comité popular con el doctor Luis Mesa Villa. Este grupo de estudiantes de la universidad aprovecharon aquella circunstancia con el apoyo del doctor Francisco Rodríguez Moya, un eminente catedrático, ministro de Obras Públicas, director del Banco de la República. Él los apoyó. Ese grupo estaba formado por los amigos Ramón Abel Castaño, Arturo Berrío Parra, Francisco López de Mesa, el amigo Osorio Cadavid y Aida Isman. Ese grupito fue el que formó la base de la universidad y luego entraron ya todas las demás gentes que vale la pena recordarlo como un homenaje a los fundadores de aquel entonces. Entonces ya con ese principio vinieron ya Francisco Rodríguez Moya, Libardo López, Germán Medina, Campo Elías Aguirre, Eduardo Correa Villa, Eduardo Fernández Botero, Luis Mesa Villa, Hernán Puerta Pérez, Eduardo Uribe Botero, Ricardo Uribe Escobar, Humberto Carrasquilla, Gustavo Rendón. Gustavo Rendón había sido el profesor de Derecho Penal destituido de la Universidad de Antioquia, que dio origen a ese movimiento en la Universidad de Antioquia. Gustavo Mejía Ramírez, Fabio Arbeláez y Fuentes, Luis Lalín de Botero, Gabriel Obregón, en fin, y siguen otras gentes, lo mismo que el comité de señoras. Y entonces la universidad recogió de la de Antioquia los profesores ad honorem, no se cobraba entonces, se consiguió una casita en Buenos Aires y ahí se fundaron con 35 estudiantes y luego fue creciendo la universidad. Luego ya se consiguió la casa de Buenos Aires arriba y posteriormente con don Germán Medina y otros de estos que he leído se empezó a formar aquí en los Aures la parte de la universidad. Los que hemos estado pendientes de todo su desarrollo, vemos cómo la universidad ha ido logrando y hoy puede presentar la universidad. Me llama mucho la atención, pues, porque cuando yo estuve aquí en la universidad estamos empezando con algunos profesores de tiempo completo, etcétera, pero ya hoy día la universidad tiene programas de pregrado 20, doctorados hay 4, programas de maestrías hay 34, especializaciones 62, tecnologías 4, profesores doctorales 41,
convenios internacionales 63. Naturalmente, no solo el campus universitario desde el punto de vista físico, laboratorios, bibliotecas, salones, etcétera, sino el concepto que ya se tiene sobre universidad, que ha reunido todos estos conceptos, y a eso me refiero para las directivas de la universidad, darles un apoyo rotundo y preciso, y con el apoyo de los estudiantes saber que están ocupando las sillas de una de las mejores universidades del país y con el ánimo de llegar a ser una de las primeras universidades. Termino con esta declaración de Federico Mayor, el director que fue de UNESCO durante 10 años. Se hizo esta pregunta en un consejo que hicimos en México sobre la universidad. ¿Para qué? La universidad para la formación de escala superior de ciudadanos capaces de actuar eficazmente en los estudios, en los distintos oficios y actividades, aún los más diversos, actuales y especializados, para la formación permanente e intensiva de todos los ciudadanos que lo deseen, para la actualización de conocimientos, para la formación de formadores, para identificar y abordar los grandes problemas nacionales, para contribuir al enfoque y resolución de los grandes temas que afectan y conciernen a todo el planeta, para colaborar con la industria y las empresas al servicio del progreso de la nación, para formar aptitudes de comprensión y tolerancia, para suministrar a los gobiernos elementos basados en el rigor científico para la toma de decisiones en materiales tan importantes como el medio ambiente en este proceso de progresiva cientificación de la decisión política. Universidad para difundir y popularizar el conocimiento. Universidad sobre todo para crear, fomentar la investigación científica, la innovación, la invención. Universidad de calidad para la crítica objetiva, para la búsqueda de nuevos derroteros en un futuro más iluminado. Universidad de nuevos contenidos para la ciudadanía genuina, participativa, para la pedagogía de la paz. Universidad para la reducción de asimetrías económicas y sociales y universidad para la moderación de lo superfluo. Universidad, en suma, para el fortalecimiento de la libertad, de la dignidad y de la democracia. Una universidad, queridos colegas, plenamente situada en el contexto mundial, con sus amenazas sin fronteras, con sus posibilidades inmensas. Una universidad adaptada al ritmo de la vida de hoy, a las especificaciones de cada región, de cada país. Para ello, por todo ello, el cambio institucional y conceptual de la universidad constituye una parte esencial del cambio en su conjunto, de la transformación de la sociedad que es exigible e inapasable en los albores del próximo milenio. Ahí termino. Muchísimas gracias.